Porque ya lo leíste, Sara, ¿no nos puedes explicar ya con tus palabras? Señor, no voy a explicar. ¿En qué consiste entonces la mutación en la selección natural? Eso que estuviste leyendo, ¿en qué consiste? O sea, eso que acabaste de leer, ya yo quiero que me lo expliques con tus palabras. Señor, pues Activamos las cámaras, por favor. la selección natural actúa para incrementar las mutaciones en las especies. Pues habría- Ustedes se te entrecorta, no sé si es mi... es Repite nuevamente. ¿Es el qué? el internet de aquí, porque hay Bueno, varias personas dando clase aquí. bueno, te escucho. Entonces, ¿qué me decías que es el qué? Señor, o sea que la selección natural actúa para incrementar las mutaciones en las especies, Actúa para incrementar las mutaciones en las especies. las especies. ¿Qué más para ver? ¿Por qué es tan importante eso, la mutación en la selección natural? ¿Por qué es tan importante? ¿Juega un papel fundamental o no juega un papel fundamental? Sí, señor, porque o sea, tiene las posibilidades de que las especies puedan sobrevivir, reproducirse y transmitir esas mutaciones a su descendencia. Ok. Ahí está, Cheribal. Listo, Charín, no vas a mostrar nada, ni diapositiva, ni nada, solamente lectura. Sí, señor. Bueno, listo. Les recuerdo a Belkis, a Marjorie, a Osorio Camilo, que las cámaras deben estar todo el tiempo activadas igual que ahora. Dígame, Geomar. Geomar, dígame. ¿Tiene la mano levantada? Ah, bueno, imagino que pero la asistencia. Bueno, listo. Seguimos con Beleño Valerie. Enseña a mi compañera Belén que se le fue el internet. Pero ella alcanzó a ingresar. O sea, se le fue en internet ahora que yo dije que había la exposición. No sé, pero ella dijo que le mandaba la excusa ahorita. Excusa tendrá que mejor dicho. Justamente cuando empezamos la exposición se le fue el internet. Continuamos con Benítez Natalie, que me dijeron que tenía excusa, no tiene luz. Camargo Salen. Continuamos con usted. La escucho. Muy bien, Salen, puedes iniciar. Tipos de selección natural. La selección natural es uno de los mecanismos básicos de la evolución junto con la mutación, la migración y la deriva genética. La gran idea de Darwin de la evolución por selección natural es relativamente sencilla, pero a menudo se entiende mal. Para que ustedes entiendan mejor, les voy a dar unos ejemplos sobre los escarabajos verdes y los marrones. Hay diversidades de carácter. Por ejemplo, algunos escarabajos son verdes y otros marrones. Hay reproducciones diferenciales debido a que el ambiente no puede sustentar un crecimiento poblacional ilimitado. No todos los individuos consiguen reproducirse en todo su potencial. En este ejemplo, los pájaros tienden a comerse los escarabajos verdes que logran sobrevivir y reproducirse con menos frecuencia que los marrones. Hay una herencia. Los escarabajos marrones supervivientes tienen bebés escarabajos marrones debido a que este carácter tiene una base genética.
El resultado final es que el carácter más ventajoso, el color marrón que permite al escarabajo tener más descendientes, se vuelve más frecuente en la población si este proceso continúa. Finalmente, con todos los individuos de la población serán marrones. Por segunda parte les estaré explicando quiénes sustentaron esta investigación. Alfred Russel Wallace fue un naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico, conocido por haber propuesto una teoría de evolución a través de la selección natural independiente de la de Charles Darwin, que motivó a este publicar su propia teoría, y propuso que la selección natural podría dar lugar al aislamiento reproductivo de dos variedades al formarse barreras contra la hibridación, lo que podría contribuir al desarrollo de nuevas especies. 2. Charles Salen, te disculpa que te interrumpa. Vete directamente a los tipos de selección natural, la gráfica que tienes abajo, porque ya más te queda un minuto y esa es la que más que todo te manda a investigar. Okay, la sí. que tienes abajo. Esa. Bueno, tipos de selección natural. Selección natural estabilizadora. La selección estabilizadora, también llamada selección negativa o selección purificadora, es un tipo de selección natural en que la diversidad genética decae según un valor particular de carácter, puesto de otra manera los extremos de una característica son seleccionados en contra, por lo que los organismos con características del rango promedio son los que más sobreviven. Selección natural direccional. Esta clase de selección natural se da cuando ésta elimina aquellos individuos de una determinada población que posean alguna característica ubicada en uno de los extremos de la distribución fenotípica. Selección distributiva o selección balanceada. También llamada selección balanceada, es una selección desorganizada que favorece a individuos en ambos extremos de la distribución fenotípica. Esto causa una discontinuidad en la variación, produciendo dos o más fenotipos distintos, es decir, va a simultáneamente favorecer a los individuos de los extremos de la distribución de un carácter biológico. Y por último, la selección sexual. La selección sexual es un concepto clave de la teoría de la evolución acuñado por Charles Darwin en su libro El origen de las especies, para explicar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios en los seres vivos que parecían no responder a la selección natural, es decir, a la supervivencia del mejor adaptado, uno en líneas generales. Postula que ciertos rasgos Con un abanico prendido, ¿no? la competencia entre individuos. Bueno, ya se pasó el tiempo, ¿sabes? Recomendación para todos los que las exposiciones que sí que continúan. No es leer. Yo no dije que buscaran un artículo y se pusieran a leer. Yo dije muy bien una exposición. Se les aclaró y se les dijo exposición. Estamos leyendo. Estamos buscando en internet, busco en internet. Señora, ¿sí me escucha, señor? Ahora sí te escuchas, Jeón. Entonces no es que vamos Señor, a ¿qué leer. quería pasar yo? Ya te doy, vamos para. Entonces, repito, no es tratar de leer y leer, o sea, busco en internet o busco en el artículo y me pongo a leer. Es una exposición, yo creo que el 9º grado y más que son del colegio deben de saber qué es una exposición. Una exposición es explicar aquello que yo leí, aquello que investigué y explicarlo mirando a la cámara. O sea, de pronto aquí no está en un presencial, pero mirando a la cámara, explicando, o si voy a leer, bueno, está bien, estoy leyendo, pero por lo menos explicar qué es lo que estoy leyendo. Pero si es coger un artículo y ponerme a leer lo que dice ahí, pues no tiene nada de exposición. Entonces les recuerdo la sugerencia, por favor. Dígame, Justin. Señor, que Silvana Arroyave no puede entrar porque no tiene luz y la señora Jessica le va a hacer llegar la excusa. Ok, Justin, gracias. Bueno, vamos a continuar con
Cantillo María Ángel. Sonia, quería decirle que yo no hice ninguna posición porque no entré la clase pasada y no me dijeron nada hasta ayer y no sabía de qué hacerla ni nada. Si quiere, debe, no sé, un tema por ahí. Yo busco ahora y al final de la clase le digo. María Ángel, no hay- y tampoco hay excusa suya de que no haya venido la clase pasada. Corchuelo Andrea, no vino hoy. De la Hoz Gabriela. Señor, ¿puedo pasar? Ahora vamos a tratar en orden de lista para que no, si no, entonces pasamos, ¿ok? Señor, a mí me dijeron que me tocó la variabilidad genética. Sí, señorita, la escucho. Voy a compartir la diapositiva. Está listo, puedes compartir, está listo para compartir. De una población o puede ser de una especie. La variabilidad genética se origina por mutaciones o por distintas combinaciones en genes y esta permite generar nuevas combinaciones de genes o alelos, también generar arreglos genéticos, una integración de un elemento específico de ADN, una reparación de ADN dañado y permite la selección natural y la evolución en especies. La variabilidad genética tiene tres mecanismos, en particular está la segregación, la recombinación homóloga y la transposición. La segregación vendría siendo un proceso aleatorio que ocurre en los organismos diploides y también ocurre en algunos poliploides. Esto también en el que los cromosomas homólogos provienen de cada uno de los progenitores. Un ejemplo vendría siendo que los humanos proviene del padre y otro de la madre, y esto produce una combinación de caracteres. En la recombinación homóloga te ocurre una secuencia de ADN que son casi idénticas, por ejemplo, las cromáticas hermanas durante la meiosis. Y en el proceso de la transposición vendría siendo un mecanismo por el medio del cual elementos movibles de ADN se mueven de un sitio a otro en regiones que usualmente hay pocas similitudes. Y al hablar detenidamente de cada uno de esos mecanismos, en conclusión vendría siendo que en la segregación se dice que la variabilidad ocurre durante la meiosis cuando los cromosomas homólogos se mueven independientemente. Y esto produce distintas combinaciones de genes, y entre todas ellas son diferentes. En la recombinación homóloga, es un proceso celular esencial que provee variación genética y esto también puede ser utilizado como un mecanismo de reparación. Y en el proceso de transposición vendría siendo algo más largo que produce por el movimiento del genoma de los transposores. Aclarando, una transposición o elemento transponible vendría siendo un segmento de ADN que puede saltar de un sitio a otro dentro de un genoma. Y es una característica importante de la transposición, es que ocurre entre fragmentos de ADN que carecen de homología, o sea, fragmentos que no tienen ninguna relación entre sí. Y esto también se puede dar entre simple o puede ser replicativa. En el caso de una transposición replicativa, el transporte pasa de un sitio a otro dejando una réplica en su sitio original, o sea, el transporte únicamente es copiado. Y en el caso de la transposición simple, el fragmento pasa de un lugar a otro y vendría siendo que el fragmento se corta y se pega en un nuevo lugar. Y en conclusión, la variabilidad genética, los individuos de una misma especie no son idénticos, aunque sean como denominados de una misma especie, que pertenecen a una misma especie. Hay muchísimas características distintas, entre esas está la diferencia de que la forma, la función y el comportamiento. Ya. Muy bien, vale. Vale, muy bien, Gabriela. ¿Listo? Todos aquellos organismos que están sujetos a sufrir un cambio en su ADN debido al metabolismo o propio o por defecto del medio ambiente, lo que hace es presentar variabilidad genética dentro de una misma especie. Esta variabilidad se debe en gran parte a los procesos evolutivos a través del tiempo que involucran mutaciones estables. Estas mutaciones pueden ser heredables
si suceden en células germinales o desaparecer cuando los individuos mueren, si se presentan en las células somáticas. Y ahora voy a pasar a exponer los tipos de mutaciones. Las mutaciones se pueden dividir en mutaciones primero genéticas o mutaciones cromosomáticas. Las mutaciones genéticas se dividen en dos, por sustitución de base o por pérdida o inserción de nucleótidos. Las mutaciones genéticas son aquellas alteraciones de la secuencia de nucleóticos de un gen. Esta a su vez puede ser de dos tipos. Por sustitución de base son alteraciones en la secuencia de nucleótidos de un gen y se conocen dos clases, transiciones o transversiones. O por pérdida de inserción de nucleótidos. Son modificaciones en donde se puede perder o agregar una base nitrogenada, la cual es importante para codificar a una proteína específica y por lo tanto cambiar el mensaje del material genético. Las mutaciones cromosomáticas son alteraciones de la secuencia de un gen de un cromosoma y se distinguen cuatro tipos: deleción, duplicación, inversión y translocación. La deleción es pérdida de un fragmento de cromosoma. La duplicación es repetición de un fragmento de cromosoma. La inversión es cambio del sentido del fragmento de un cromosoma y translocación cambio de posición de un segmento de cromosoma. Como podemos notar aquí, la mayoría de las mutaciones que suelen ser negativas suelen ser cromosomáticas. Un ejemplo de estas mutaciones podría ser el cáncer, en donde las células se duplican sin parar. Y eso es una mutación cromosomática. En general, las mutaciones cromosomáticas son las que le suelen dar un aspecto negativo al individuo, ya sea una enfermedad genética o un defecto, ya sea que no tenga un brazo o una pierna, suele pasar. Y las mutaciones que suelen darse en las células somáticas, células de los tejidos o células reproductoras germinales, además que ocasionan no pueden aparecer de dos maneras: espontáneas, mutaciones naturales, como producto de la herencia en la combinación genética de los padres, o provocadas artificialmente, modificaciones inducidas mediante radiaciones y ciertas sustancias químicas denominadas agentes mutagénicos. Como podemos notar, aquí nos dan el ejemplo de la radiación. Entonces, si una persona tiene cáncer, esta se le somete a un proceso de quimioterapias que es con radiación para eliminar el cáncer, ya que el cáncer suele ser en su mayoría una enfermedad genética. Keren, acuérdate que cuando yo les dije de la mutación, yo les dije que era un tema bastante extenso, pero que hiciéramos énfasis en lo que tenía relacionado con la selección natural. Entonces tú me estás relacionando la mutación más que todo en enfermedades, en otras características, pero acuérdate que dijimos que debíamos hacer énfasis que solamente eran 3 minutos en selección natural. Aquí está la selección natural, porque las mutaciones espontáneas, es decir, mutaciones naturales, son aquellas que les permiten a los individuos sobrevivir en su ambiente y suele darse en especies así, ocasionando un cambio genético. Y eso lo podemos ver en las aves, ya que ninguna es diferente y todas pertenecen a una especie que son las aves. ¿Ya? Y estas se dan en los padres. En cambio, las artificiales son cuando ya el individuo se somete a un proceso artificial para modificar su ADN. Ahora sí, porque aquí ya está con cromosómicas, con de las cáncer, y eso es un tipo de mutación, pero se da más que todo al individuo como tal. Les recuerdo que aquí todo debe estar enfatizado en lo que tiene que ver con la selección natural. Y en Keren seguimos con Escobar Valery, que no vino, Fontalvo Juan. Le voy a agradecer a los estudiantes que tienen las cámaras apagadas, que no es opcional, es obligatorio tener todo el tiempo las cámaras encendidas. Entonces, Belki, que en ningún momento le he visto la cámara activada, me hace forma activa la cámara, igual que Charit, que tampoco le he visto la cámara activada, igual que Austin. ¿Me activan las cámaras, por favor? Vale, Valery Escobar no está porque ya no vino. Tengo la cámara Algo estoy encendida, esperando. pero se ve que está negra o apagada. Tengo problemas con el internet. Ok. Fontalvo.
Confortable, estamos esperando a que inicie. Desplazan a los menos adaptados por la acumulación lenta y progresiva de los cambios genéticos. Comenzando por los tipos de selección natural, comenzaremos con la selección estabilizadora, que es un tipo de selección natural en el que la diversidad genética decae según un valor particular del carácter, por lo cual el organismo con características de rango promedio son los que más sobreviven. El segundo es la selección disruptiva, que también es llamada balanceada. Es una selección desorganizada que favorece a individuos en ambos extremos a la distribución fenotípica. Esto causa discontinuidad en la variación, produciendo dos o más fenotipos distintos, es decir, esto causa una discontinuidad en la variación, produciendo dos o más fenotipos distintos. Es decir, va simultáneamente favorecer a los individuos de los dos extremos de la distribución de un carácter biológico. Y por último, está la selección direccional, que se da cuando esta elimina aquellos individuos de una determinada población que poseen alguna característica ubicada en uno de los extremos de la distribución fenotípica. Esta selección se presenta con mayor frecuencia en aquellos casos en los que la interacción entre los seres vivos y el ambiente se modifican constantemente. Constantemente hacia una dirección. Como podemos ver aquí un ejemplo del largo del cuello de la jirafa. Ya. Casi no entendí algunas cosas. Equilibrio dinámico. La importancia del equilibrio es que es indispensable para la vida de todas las especies. La cantidad de energía disponible y las condiciones del medio ambiente y las interacciones entre las especies presentes en un ecosistema son aspectos para el mantenimiento del equilibrio. Ya lo leíste, Bel, que ahora quiero que me lo expliques con tus palabras. El equilibrio de Hardy es uno de los más fundamentales porque es el que permite como tal la relación de que haya la selección natural. Entonces ahora quiero que tú me lo expliques con tus palabras, Bel. O sea, ya lo leíste, ahora explícame. Nuevamente las cámaras apagadas, Laura Parilla, Nicole Silva, María Gómez, Dayeli Rodríguez, más en el foro y me activan estas cámaras. Bel, que estoy esperando que me expliques con tus palabras lo que leíste. Señor, no sabría explicárselo. ¿Cómo? No sabría explicárselo. O sea que no lo estudiaste entonces. O que yo mandé fue a prepararse a una exposición, no que me vinieran a leer. Bueno, continuamos con Hernández Marjorie, no vino. Seguimos con Llano Valeria. Y aquí estoy. Bueno, mi tema a exponer es mutación en la selección natural. Primero que todo, ya sabemos que la mutación como tal es una alteración o cambio en la información genética de un cuerpo o un ser vivo. La selección natural actúa para incrementar la frecuencia de las mutaciones ventajosas, que es como se produce el cambio evolutivo, ya que esos organismos con mutaciones ventajosas tienen más posibilidades de sobrevivir, reproducirse y transmitirla a su descendencia. Lo que quiere decir que la selección natural actúa para aumentar a las mutaciones ventajosas para que una especie tenga más posibilidades de sobrevivir, de reproducirse y de transmitírsela a sus herederos. Podemos tomar como ejemplo el ejemplo del conejo. Si un par de conejos obtiene una mutación ventajosa, tienen la posibilidad o sea, si su pelaje es para camuflarse, se pueden camuflar y sobrevivir y a la misma vez reproducirse y tener más crías, por así decirlo.
Antes se pensaba que las mutaciones dirigían la evolución, pero en la actualidad se cree que la principal fuerza directora de la evolución es la selección natural, no las mutaciones. No obstante, sin mutaciones las especies no evolucionarían, lo que quiere decir que las mutaciones son la materia prima de la evolución. La selección natural también actúa para eliminar las mutaciones desventajosas, que son aquellas que no ayudan en nada a la especie. Por lo tanto, están actuando continuamente para proteger a la especie de la decadencia mutacional. Sin embargo, la mutación desventajosa surge a la misma velocidad a la que la selección natural la elimina, por lo que las poblaciones nunca están completamente limpias de formas mutantes desventajosas de los genes. Esas mutaciones que no resultan ventajosas pueden ser el origen de enfermedades genéticas que pueden transmitirse a la siguiente generación. O sea que la selección natural no solo actúa para aumentar las mutaciones ventajosas, sino que también actúa para eliminar a las mutaciones que no tienen ninguna, o sea, que no ayudan en nada a una especie. Muy bien, Valeria. Excelente. Valeria ya. Jesús Lugo, ¿no vino? No vino Jesús. Monterrosa María Belén. Sí, señor. Te escucho, Monterrosa. Bueno, señor, a mí me tocó exponer sobre la deriva genética. Ya comparto pantalla. Señor, antes de compartir pantalla, quiero decirle que cuando comparto pantalla en PowerPoint tengo que compartir 2 veces porque se comparte la pantalla en sí de PowerPoint para editar todo eso y después la pantalla completa para la presentación. Bueno, tienen que tratar de cuando estén hablando por el micrófono, no sé si separárselo un poquito, algo así, porque casi no le estoy entendiendo lo que... El tema que me tocó exponer es sobre la deriva genética. Lo que vamos a hablar será la introducción al tema, o sea que nos vamos a poner en contexto de lo que vamos a hablar. La presentación, hablaremos del tema en general y la conclusión, veremos las consecuencias de la deriva genética, o sea, lo que puede llevar a hacer este proceso. La introducción. La deriva genética se trata de un cambio aleatorio en la frecuencia de alelos de una generación a otra. Normalmente se da una pérdida de los alelos más frecuentes y una fijación, frecuencia próxima al 100, de los más frecuentes, resultando una disminución en la diversidad genética de la población. ¿Cómo así? Nos quiere decir que es prácticamente lo que sería, por ejemplo, conejos marrones y conejos cafés. Cuando se da la deriva genética es un proceso por el cual se da para que los conejos blancos, que son los menos comunes, desvanezcan, por así decirlo, creo que sí, creo que se dice así, en su totalidad, y que la mayoría y que todos los conejos sean marrones, o sea, frecuencia aproximada 100% de conejos marrones, y que no haya ninguno blanco. Las causas de la deriva genética y el efecto cuello de botella y el efecto fundador. Las causas de la deriva genética. Si bien todas las derivas genéticas se originan a partir del error de muestreo, existen varias maneras diferentes por las que puede originarse dicho error. A continuación veremos algunas de estas causas. El efecto cuello de botella. Consiste en que una población sufre una reducción drástica en su tamaño, dando esto lugar a una población con alta probabilidad de sufrir deriva genética. También vamos a hablar más a fondo de estos dos efectos ahorita, por si me dice que parafraseé, lo voy a parafrasear ahorita que estemos hablando más a fondo. Y el efecto fundador se debe a la instalación de una población por un número pequeño de individuos. Más a fondo, efecto cuello de botella. El efecto cuello de botella explica el momento en el que pasa un accidente natural y pequeña parte de esa población sobrevive. Algo como cuando los lobos comen conejos y de estos solo sobreviven los que están mejor adaptados. Por ejemplo, en un ambiente con nieve y hay conejos de 2 colores, como yo lo acabo de decir, marrones y blancos, y los lobos se comen a los conejos, los que van a sobrevivir serán los conejos blancos porque tienen mayor probabilidad de sobrevivir adaptándose a las circunstancias, camuflándose en la nieve porque la nieve es blanca y ellos también son blancos. Accidente natural como los lobos se comen a los conejos es un buen ejemplo
porque pues prácticamente el depredador se come a la presa, así que sería algo natural porque es parte de la cadena alimenticia. Se le dice efecto cuello de botella porque si nosotros volteamos, tenemos una botella con varias esferitas de varios colores, por así decirlo, en la botella la volteamos y de esta solo saldrá poquitas botellas porque el cuello es muy estrecho, el cuello de la botella es muy estrecho y solo saldrá unas cuantas. Puede que salgan, si las bolitas son de color amarillo, puede que sea marrón y solo quede marrón, o puede que salga blanco y solo quede blanco. Aunque también pueden quedar de ambos alelos, o sea, cafés y blancos. Pero prácticamente la mayoría de veces quedan del mismo color los conejos blancos porque se adaptan mejor. El efecto fundador se da cuando dos individuos de esa población se alejan de este y deciden crear una nueva. Por eso la palabra fundador, porque así esos dos individuos son fundadores de su propia población. Algo así como cuando un miembro de una familia se separa de esa familia, por así decirlo, separarse para comenzar una nueva vida en una nueva casa. Entonces ahí ya se comienza una nueva población. Porque podemos decir que usted sabe que los dos apellidos, o sea, el de la papá y el de la mamá, son de una sola familia. Entonces, por eso fundan la nueva población, por ejemplo, que mis apellidos son Monterrosa Asfitia. Entonces, fundan la población Monterrosa Asfitia. Así más o menos, es un buen ejemplo. La conclusión, vamos a ver las consecuencias de la deriva genética. La deriva genética tiene varios efectos importantes en la composición genética de una población. Uno, produce un cambio en las frecuencias alélicas dentro de la población. Dado que la deriva aleatoria es tan frecuente que las frecuencias alélicas aumenten como que disminuyan y puede deambular con el paso del tiempo. Así como le decía, que podía haber conejos blancos, o podía haber conejos cafés, o podía haber la mayoría conejos marrones y la mayoría conejos blancos, o solo podía haber de uno de los colores. Y dos, reduce la variación genética dentro de las poblaciones, llegando incluso a que un alelo alcance la frecuencia de 1. Se dice que el alelo se ha fijado, o 0 cuando el alelo desaparece por completo de la población. O sea, por ejemplo, cuando los conejos marrones desaparecen completamente de la población de conejos blancos en el ambiente nevado, por así decirlo. Y ya eso está sobre el El equilibrio se desarrolló en gran parte como resultado de Hardy, un matemático inglés, y Heisenberg, un médico alemán, a través de modelos matemáticos basados en la probabilidad. Ellos llegaron a la conclusión que las frecuencias del permanecerán iguales con el paso de las generaciones, pero que la evolución se puede esperar en todas las poblaciones prácticamente todo el tiempo. La ley que ellos formularon dice, en una población de elevado número de individuos entre ellos y sin que actúe ninguna fuerza evolutiva, las proporciones de los alelos de un gen se mantienen estables generación tras generación. Esto lo que quiere decir es que el proceso de herencia por sí mismo no cambia ni las frecuencias alélicas ni genotípicas de un locutado. Para los que no saben, las frecuencias alélicas, esto se refiere a qué tan común es un alelo en una población. Por lo tanto, una población en equilibrio es considerada una población sin evolución. Porque la evolución es un cambio en las frecuencias alélicas de una población. Esta afirmación ellos la explican en términos matemáticos. Si en una población determinada existe un gen con dos alelos, A mayúscula o A minúscula, la proporción con que se presentan estos alelos es P y Q, respectivamente. Entonces, P más Q es igual a 1. Esto es decir, que portan el alelo A y los que portan el alelo A minúscula suman el total de individuos de la población.
Bueno, requisitos para que una población esté en equilibrio. Debe haber una población grande, apareamiento al azar. Los organismos aparean entre sí al azar sin ninguna preferencia por fenotipos particulares. Ausencia de fuerzas microevolutivas. Estas son la selección natural. Esta hace que los organismos tengan las mismas posibilidades de sobrevivir y poder reproducirse. También está la mutuación. No hay aparición de nuevos alelos, no se duplica ni se elimina ningún gen. El flujo génico, no hay migración, es decir, ningún individuo su gametos entra o sale de esa población. Deriva génica, no cambia la frecuencia alélica de las especies en el tiempo. Si no se cumple cualquiera de estos requisitos, la población no se encontrará en equilibrio Hardy. Contrario, esta puede evolucionar, es decir, las frecuencias alélicas pueden cambiar de una generación a la siguiente. Aquí les voy a estar mostrando los mecanismos de la evolución que corresponden con el cumplimiento de los distintos cuerpos. El apareamiento no aleatorio. En el apareamiento no aleatorio, los organismos pueden preferir aparearse con otros de su misma o diferentes especies. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de los escarabajos. La selección natural. Esto ocurre cuando un alelo o la combinación de diferentes alelos de diferentes genes vuelve a un organismo más apto o capaz de sobrevivir y reproducirse en un ambiente. Aquí tenemos un ejemplo que es el entorno de las rocas oscuras. Los pájaros ven y capturan con más frecuencia a los escarabajos grises claros. Solo los que sobreviven pueden reproducirse. Tenemos la mutuación. La tasa de mutuación de la mayoría de los organismos es muy baja, por lo que el impacto de las mutuaciones nuevas en la frecuencia alélica de una generación a la siguiente no suele ser muy grande. También tenemos el flujo génico. Esto implica el movimiento de los genes hacia adentro o hacia afuera de una población. Aquí podemos ver un ejemplo que el escarabajo está migrando a otra población. Estos mecanismos mencionados pueden operar hasta cierto punto en cualquier población natural. De hecho, la trayectoria evolutiva de un determinado gen puede ser resultado de varios mecanismos evolutivos que operan al mismo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. La variabilidad genética. La variabilidad genética se refiere a la diversidad en la frecuencia de los genes. También puede referirse a la diferencia entre individuos o la diferencia entre las poblaciones. Los casos más evidentes de variabilidad genética son los agentes domésticos. ¿Qué permite la variabilidad? La variabilidad genética permite la evolución de las especies, ya que en cada generación solamente una fracción de la población sobrevive. Y también se reproduce transmitiendo características particulares a sus progenies. Esta también permite estudiar la variación genética de una población de la misma especie, como los miembros de una población que se cruzan entre sí. También comparten un grupo de genes llamados reservorios genéticos. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de variación genética? Las dos fuentes principales de variación genética son las mutaciones y la combinación de genes que resultan de la reproducción sexual. También las causas de la variación genética son: uno, mezcla al azar de genes de los progenitores; dos, combinaciones de cromosomas; la tres, combinación de genes. La combinación de genes es el conjunto completo de
que el organismo de esa persona sintetiza las proteínas y con el que el organismo debe construirse y funcionar. Las mutaciones son los cambios que se presentan en la secuencia del ADN. Listo. Ya, señor. Escucho. El flujo génico, y el flujo génico es el cambio de alelos entre organismos de dos o más poblaciones de una misma especie. Por esta razón, a veces se denomina fuga de alelos o migración de genes. Si bien los animales que migran a menudo portan nuevos alelos de una población a otra, deben cruzarse con la nueva población para que ocurra el flujo genético. Un ejemplo del flujo genético es que, como podemos observar en la imagen, un escarabajo de una población de escarabajos marrones migra hacia una población de escarabajos verdes. Si el escarabajo marrón encuentra una pareja, los alelos que causan un exoesqueleto marrón pueden pasar a su descendencia, ya que los alelos son dominantes, mientras que los alelos de los escarabajos verdes son vencidos. Como podemos ver en la diapositiva, la población de los escarabajos verdes tienen alelos recesivos. Nosotros podemos identificarlos porque tienen la letra en minúscula, mientras que los escarabajos marrones tienen alelos dominantes, ya que esta la tiene con letra mayúscula. El flujo genético puede ser bueno para la nueva población, ya que la variabilidad genética tiende a ayudar a las especies a sobrevivir. El flujo génico también puede ser negativo, ya que puede transportar alelos dañinos a la nueva población. Si las dos poblaciones se cruzan constantemente, esto quiere decir que tienen un alto flujo génico. Entonces, las dos poblaciones pueden considerarse una sola. Hay un número de factores que afectan al ritmo del flujo génico entre poblaciones diferentes. Uno de los factores más significativos es la movilidad, y los animales tienden a ser más móviles que las plantas. Una mayor movilidad tiende a darle más potencial migratorio a un individuo. Las barreras geográficas también restringen el flujo génico, separando a dos poblaciones, contribuyendo así a su diferenciación por periodo de exposición. Un ejemplo claro de esto es lo que funciona de la isla. Podemos concluir que el flujo génico ayuda a la variabilidad genética y por ende a la adaptación, reproducción y supervivencia de las especies. Ya sé. Bien, yo. Me deja estar mostrándome, yo. Un momento, que la voy a activar el micrófono. Ya voy. Variabilidad genética. La variabilidad genética, se refiere a la variación en el genoma o al material genético de una población o especie que origina variantes de una característica. La variabilidad genética también se puede originar por mutaciones o por diferentes combinaciones en los genes. En esto último nos centraremos. La variabilidad genética permite generar nuevas combinaciones de genes o alelos. Por ejemplo, en los pares de cromosomas de nuestros padres serían combinados para formar un nuevo sistema completamente diferente. También genera arreglos genéticos. También produce la integración de un elemento específico de ADN. Participa en la reparación de ADN dañado y permite la selección natural y la evolución de algunas especies. Ahora hablaremos de los mecanismos de variedad genética, la segregación, la recombinación homóloga y la transposición. La segregación. Este es un proceso aleatorio que ocurre en los organismos diploides o en algunos poliploides. También los cromosomas homólogos que provienen de cada uno de los padres, o sea, nuestro padre y nuestra madre. Y aquí donde ocurre la combinación de caracteres para formar un organismo diferente. También se encuentra la recombinación homóloga. Como le indica su nombre, ocurre entre secuencias de ADN que son casi idénticas. Por ejemplo, la cromatida hermana durante la meiosis. Ahí en la imagen se puede observar el proceso
y en el cual en la segunda imagen se están entrelazando entre sí y en la tercera imagen ya se encuentra combinada para formar la variabilidad genética. Y la transposición, que es un mecanismo por el cual los elementos móviles de ADN se mueven de un sitio a otro en regiones en las que usualmente hay muy poca similitud entre las secuencias. Ahí vemos como, por ejemplo, el ADN se encuentra primeramente en la primera línea, luego se quita de ahí y se mueve a la segunda, en donde usualmente no estaría allí.